Bendecidos mis amados hermanos, nuevamente con ustedes el Ministerio Fuente de Abundancia y Vida. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que siempre están escuchando esta palabra, están recibiendo esta palabra y que tienen hambre y sed de justicia, como dice en Mateo. Gracias porque sabemos bien que cada día estamos siendo transformados en el alma por medio de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, a través del ministerio. Gracias, amados hermanos, por la atención, porque siempre están atentos. Me decía un hermano que estaba escuchando el mensaje del domingo, me decía que estaba escuchando ese mensaje y le decía que confío en mi Padre Celestial, que estos videos, estas enseñanzas, estén edificando completamente sus vidas, que los estén trayendo a una transformación y que cada día se vaya manifestando lo que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Gracias, amados hermanos. Juntamente también doy gracias por aquellos hermanos que han estado ofrendando, diezmando y pactando. Gracias porque es uno de los medios que el Espíritu Santo usa para extender el reino de Dios, para extender el evangelio del reino de Dios. Gracias porque sé bien que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en cada uno de ustedes que son generosos y lógicamente ustedes toman la decisión de hacerlo, pero la palabra de Dios dice que el que siembra recoge el 100 por 1. Eso lo creo plenamente porque está escrito en la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a entrar en la materia de hoy, la lección de hoy, reinando en vida, que es lo que estamos viendo los jueves. Y hoy estaremos hablando de que reino igual autoridad divina. Reino igual autoridad divina. Pero permíteme primero ir al verso que siempre tenemos para el inicio de la palabra, del mensaje. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ahora vamos a ir al repaso de lo que vimos el jueves pasado. Terminamos con la pregunta el jueves pasado: ¿el reino está entre nosotros o en nosotros o viene? Hablamos un reino inconmovible, que es un reino eterno, no solamente para la eternidad, sino que eterno. Eterno es que no tiene principio, no tiene fin. Vimos que el reino de Dios se sirve por agradecimiento, por amor. El servicio que prestamos al Señor, el servicio que hacemos para el reino de Dios, como llegamos a colaborar para el reino de Dios, es simplemente por agradecimiento, por amor a que estamos en ese reino. Pues el reino de Dios se mueve solo por lo que es el amor del Padre Celestial por medio de la fe. También estábamos viendo que este reino, como agradecimiento, no es por ni temor, ni por obligación, ni por miedo, sino que simplemente es voluntariamente. Todo lo que hagamos para el Señor es voluntariamente. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer a través de Cristo Jesús para nosotros, y nosotros pues respondemos correctamente en el servicio. Dije que ese servicio puede hacer en cualquier cosa, e incluso no solamente, porque algunos piensan que servirle a Dios es solamente dentro de un local, cuando nos congregamos, limpiando, acomodando los carros,
lo que se haga, lo que se puede hacer en una reunión. No, no, también cada uno sirve a Dios en su profesión, en su oficio, fuera de la congregación. Todo aquello que haga lo hace para la gloria del Señor. Dice Efesios 6 que todo lo que se haga en el servicio afuera, hablando fuera de la congregación, que sea para el Señor. Y sabiendo que si es para el Señor, pues la manifestación va a venir de parte del Señor. Ahora estamos en la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reino? ¿Qué es lo que es el reino de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reino? Dijimos también, que eso es parte de lo que vimos el jueves pasado, dijimos que el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Tenemos que quitar nuestro pensamiento que el reino de Dios es físico. Lógicamente, como hemos dicho que el reino de Dios afecta el mundo natural, físico, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, totalmente espiritual. Muchas personas no han comprendido, muchos creyentes no han comprendido que el reino de Dios es espiritual. Vimos que el reino va a afectar todo lo que es el mundo físico. Recuérdese que dije que la bendición de Dios no viene a nosotros, sino que la bendición de Dios se manifiesta a través nuestro. Porque tenemos la idea de que cuando vemos las bendiciones es porque están viniendo hacia nosotros. Ese era el antiguo pacto. Más en el nuevo pacto, la bendición de Dios, la que está en nosotros, la que enriquece y no añade tristeza, es la que se manifiesta en el mundo físico. La bendición de Dios es espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que nosotros somos benditos. Tenemos toda la bendición de Dios en los lugares celestiales, lo que estamos aprendiendo los domingos en fe es trasladar lo que es todo lo que hay en el mundo espiritual, en el reino de Dios, al mundo físico. Y los jueves estamos entendiendo, esa es la palabra correcta, entendiendo, primero que ya vivimos en el reino de Dios, segundo que ya el reino de Dios está en nosotros, que Cristo es el Rey, segundo que en el reino de Dios no hay súbditos, lo que hay son reyes, porque Jesucristo es Rey de Reyes, y que el reino de Dios es espiritual. Vamos a ver que el reino de Dios es autoridad, gobierno, no es un territorio. No está limitado ahí. El reino de Dios es autoridad, es gobierno, es señorío, es dominio. Esto lo estaremos viendo más adelante. Vimos 3 leyes básicas el jueves pasado. La ley de la fe. Hablamos de que muchos cuando hablan de ley y cuando ven la palabra ley en el nuevo pacto, se confunden porque creen que es o piensan que es la ley mosaica y no. Está la ley de la fe, lo vimos en Romanos 3:27. Está la ley de Cristo, lo vimos en Gálatas 6:1 y 2, que es el amor. Y la ley de la libertad, Santiago 2:12, lo estuvimos viendo. Hablar de reino es hablar de autoridad divina. Es hablar de señorío. Note que estoy diciendo autoridad divina. Si hay algo que nos hace efectivos en el manifestar el reino de Dios, es la autoridad divina. Desde el principio, Dios bendijo al hombre con la autoridad, o sea, con el señorío. Dios, cuando bendijo al hombre,
Sí, esa autoridad divina está dentro de nosotros. Esa autoridad divina podemos usarla, nos fue dada para usarla. Es algo tremendo. Cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, naturalmente, Él llegaba y le decía a los discípulos, vosotros podéis hacer lo que yo hago y aún mayor. Nunca les dijo, no, no muchachos, ustedes no, ustedes les falta mucho, ustedes no están capacitados, ustedes no se merecen esta autoridad. No, esto solo yo lo puedo hacer. No, Jesús nunca dijo eso. Les enseñó a ellos que más bien ellos tenían la autoridad divina para hacer las cosas que Él estaba haciendo de parte del Padre. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque hay personas que creen que en la iglesia solo algunos tienen esa autoridad, solo algunos tienen ese poder, solo algunos tienen ese señorío. En Génesis capítulo 1, verso 28. No quite tu mente de que tú eres un bendecido de parte del Señor. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo cuando hizo al hombre. Las primeras palabras que le dijo al hombre fueron estas. Primero los bendijo. Los bendijo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que cada mañana usted se levanta o se despierta y en el momento que se despierta, usted escuche la voz de Dios internamente y que te diga, hijo, hija, hoy yo te he bendecido. Hoy es un día de bendiciones. Hoy se manifestará la bendición que hay dentro de ti, que está predestinada antes de la fundación del mundo. Que yo en las mañanas apenas me despierto, antes de levantarme a orar, me quedo un ratito meditando, pensando, visualizando, orando, confesando. Y si algo en mi corazón escucho es la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza. Todo lo que tú hagas estará bajo mi bendición. Y todo lo que yo haga está bajo la bendición. Lo que tengo que pensar, lo que tengo que creer, lo que tengo que visualizar es que esa bendición va a manifestar la riqueza en cualquier área en la que yo esté funcionando. A ver, ayer hace 15 días en sí, me solicitaron una consejería, una persona, no la conocía hasta ayer. Esta persona tenía una necesidad tremenda en lo que es consejería. Y la persona que la estaba tratando, miembro de nuestra iglesia, le dijo, no, yo no puedo llegar ahí, vamos mejor a decirle al pastor que venga. Yo en la mañana había orado, porque tenía parte de esa consejería, había orado por ella, y yo le dije, Señor, todo lo que se hable, todo lo que se diga, que sea la sabiduría tuya, que la bendición de Dios se manifieste plenamente en esta persona. Y me tocó que ya a las 5:30 de la tarde ir a la consejería. Ya llegué al lugar donde me citaron para esa consejería y estuvimos conversando, estuvimos viendo a Dios actuando en esa persona. Podríamos decirlo, es un trabajo bastante fuerte en el sentido de que tengo que varias sesiones hablar con ella y ella está totalmente dispuesta. Pero ¿cómo ver a Dios bendiciendo a otra persona? Por el conocimiento en todas las áreas que Dios nos ha dado,
por la experiencia de los años que tenemos. Yo me sentí tan bien, tan agradable que al ver a esta persona en 10, 15 minutos su rostro cambiar, su lenguaje corporal cambió totalmente. E incluso se le preguntó al día siguiente que cómo se sentía, y ella daba gracias por lo que le habíamos ayudado, y lo que permitimos fue que lo que hay dentro de nosotros, la bendición de Dios, llegara a bendecir a esa persona. A bendecir. Fue maravilloso, glorioso. Por tanto, cada vez que tú hablas con una persona, tú vas a saber que ya la bendición de Dios está ahí, y vas a bendecirlos a ellos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Despertar la mañana sin saber de que Dios ya ha dado una orden, ha dado una palabra, un decreto: fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgarla. Note que esto es creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Creer lo que Dios ha dicho de nosotros y nos dejó escrito. Dice: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo creo que este verso debe estar en una cartulina, pegadito en la pared, y en el momento que se despierta y abre los ojos, y al decir gracias a Dios, puedas ver cómo Dios te ha bendecido. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad, llenad la tierra, señoread. Por la caída de Adán, este principio, fue distorsionado. Dios nunca dijo que se llegara a señorear sobre las personas. Y ese es el abuso que han tenido, no han entendido lo que es el señorear, el reinar. Y entonces han creído que es reinar sobre las personas. Cuando hubo la caída de Adán y Eva, se distorsionó ese señorear sobre las obras o la obra de nuestro Padre Celestial, y se empezó a reinar sobre las personas. Y podemos ver padres señoreándose sobre sus hijos, esposos señoreándose en sus esposas, e incluso esposas señoreándose sobre sus esposos, jefes señoreando sobre sus empleados. Cuando estoy hablando de señorearse, es dominando, controlando, teniendo una autoridad, pero abusando de ella. Pastores sobre sus congregaciones, gobiernos sobre sus países, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no nos llamó a señorear sobre las personas.
Dije que cuando hablo de señorear significa dominar, controlar, mandar. Óigase bien esto, oiga bien esto. Dominar, controlar, mandar en una cosa como dueña de ella. Cuando Dios bendijo al hombre y le dio la autoridad de señorear, de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra, de sojuzgarla, volvemos otra vez, de señorear, lo que les está diciendo es, Adán y Eva, dominen, controlen, manden en las cosas como dueños de eso. Si no lo ha captado ahorita va a captarlo mejor. Este reino no toma control de la gente, sino que este reino vive bajo la ley de la libertad. A ver, vamos a Santiago capítulo 2, verso 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la, de la libertad. Hay una libertad. Las cosas en el reino de Dios no son por obligación. Y el señorío de Cristo, la autoridad y el dominio en el reino de Dios o del reino de Dios no es para privar de libertad a las personas. Al contrario, en Gálatas capítulo 5, verso 1, nos dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sí, somos libres. Somos libres. Y quiero ir entrando poquito a poco en esto porque esto es bastante, algunos dicen delicado. Somos libres de toda maldición que el pecado provocó al entrar a la tierra. Somos libres. Eso es salvación. Hemos sido salvos de la causa de la maldición que fue el pecado. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga, qué tremendo. Es tanto la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús que nos dice, muchachos, muchachas, señoras, señores, hermanos, hermanas, tienen la autoridad, tienen el dominio para no volver a entrar o estar sujeto al yugo de esclavitud. ¿Cuáles son esos yugo de esclavitud? El temor es el principal. Lo habla en Romanos 15. El temor. La persona es controlada por el temor. Tanto es así que en muchos lugares se les habla mucho del infierno, se les habla mucho del rapto, se les habla mucho del falso profeta, del número de la bestia 666. Se le habla del diablo.
de los demonios, poniendo un temor en las personas para poder controlarlas, para poder dominarlas. Y no es así. Ahora, la decisión de un hijo de Dios, la decisión de un cristiano, la decisión de las personas que tienen entendimiento en el reino de Dios y del reino de Dios, es que ahora la autoridad que tiene es para no ser dominada por el temor, ser dominada por la enfermedad, ser dominada por la infelicidad, ser dominada por la escasez y pobreza. Pues sí, no ser dominada por las cosas que traen dolor a su vida. No está diciéndonos aquí que Dios nos va a mantener en esa libertad. No, nos dice, no estén otra vez sujetos a ese temor. ¿Por qué? Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si vemos el contexto de Gálatas, y aquellos que han estado estudiando conmigo, sabemos que el contexto de Gálatas es que se estaba enseñando acerca de la ley mosaica. Y la ley mosaica lo que trae es temor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión de la carne o para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me está hablando que esta libertad es para servirnos unos a otros en amor. Esta libertad es lo que se conoce, se le llama el libre albedrío. Tú eres libre de hacer lo que piensas que es lo correcto. Es decisión, es la voluntad que está en ti. Si tú escoges escuchar este mensaje o escoges no escucharlo. Así de sencillo. Si la diferencia que hay entre todo ser viviente al ser humano es que es libre para tomar decisiones. Eso se ve en filosofía. Tú eres libre. Y lo estamos viendo ahora en el reino de Dios. Estamos hablando acerca de la autoridad. Por eso es que al creyente no hay que estar diciéndole si es malo o no es malo. No, no. ¿Te edifica o no te edifica? ¿Te conviene o no te conviene? La decisión es tuya. Más adelante entraremos un poquito más en eso, en lo que es la ley de la libertad. A la única persona que se le ha autorizado dominar, gobernar y controlar es a ella misma. O sea, lo que hablamos en el principio de esta serie, que el reino de Dios es gobierno, el reino de Dios es gobierno, es autoridad, es control, es autoridad, es dominio. Comienza primero por nosotros. Sabemos bien que nuestro espíritu está sometido totalmente a Cristo. Yo no tengo que buscar en someterme a Cristo porque mi espíritu, el verdadero yo, volvemos otra vez, me gusta mucho la enseñanza, espíritu, alma y cuerpo. El verdadero yo
mi espíritu está totalmente sometido a Cristo Jesús. Fue una decisión que tomé al decir, Señor, que tu señorío venga a mi espíritu. Y ahora, ese poder, esa autoridad, ese reino que está en nosotros, ahora, y está en mi vida, ahora va a fluir a mi mente, a mi alma, que es mi mente, mis emociones y mi voluntad, que son decisiones. Por tanto, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, vamos a ir paso a paso. Ahí donde empieza primero a manifestarse el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Sí, vamos a tomar control de muchas cosas aquí en el mundo físico. Vamos a empezar a manifestar cosas del mundo espiritual al mundo físico. Pero primero el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña que ese reino, como la santidad que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo. Este reino de Dios que está en nosotros, esa autoridad, ese dominio, ese señorío, va a empezar a manifestarse en alma y cuerpo, porque ya está en nuestro espíritu. 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Un hijo de Dios no tiene un espíritu de cobardía. Llegan esos pensamientos de temor. Y más cuando estamos como hijos de Dios, como hijos que caminamos en fe, llegan esos pensamientos de temor. Ese temor provoca preocupaciones. Ese temor provoca inseguridad. Ese temor provoca inseguridad, estrés, afán, ansiedad. Sí, vienen esos pensamientos. Ahí es donde vamos a empezar a establecer el reino de Dios. El reino de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en esa imaginación. Eso es lo que vamos a estar viendo. Es una autoridad divina, sobrenatural, soberana, que está en nuestro espíritu. Y entonces lo único que autoriza a nuestro Padre Celestial de tener señorío es sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos. Por eso dice 2 Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué nos ha dado Dios? Poder, amor y dominio propio. Creo, y dispénseme, algunos pueden diferir en esto, pero creo si algo ha afectado a la iglesia es que no se le ha enseñado a tener dominio propio. Están esperando de que Dios los controle. Por eso creemos de que en la tierra Dios no tiene el control de todo. Se lo dio a la iglesia. La iglesia es la que tiene que controlar las cosas. ¿Y cómo? Cuando yo estoy teniendo control de mis pensamientos. Recuérdese que pensamientos son imaginación, es visión. Cuando tengo control de mi alma, de mi mente, de mis emociones, de mis decisiones, mi cuerpo va a reaccionar. Escuchaba a una psicóloga hablando ayer y decía, es que el cuerpo va a hacer lo que dice tu mente. Y eso es lo que debe entender la iglesia. Mejor psicólogo lo tenemos, que es Cristo Jesús.
Entonces, cuando empezamos a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, en el nombre de Cristo Jesús, lógicamente, porque es un poder que nos ha dado, lo que está sucediendo es que se está manifestando el reino de Dios. De adentro para afuera, el reino de Dios, y entre más creyentes esté manifestando el reino de Dios, esté reinando en vida, como dice Romanos 5:17, vamos a ver cosas tan sobrenaturales en el mundo físico. Vamos a ver circunstancias siendo cambiadas totalmente. Pero Dios ha elegido a un pueblo que le ha llamado hijos de Dios, cristianos, para que manifiesten este reino. Pero que camine en poder, en amor y en dominio propio. En este reino de Dios que comienza por nosotros, aprendiendo a señorear en el sistema de pensamientos, en el sistema de emociones, en el sistema de voluntad, decisiones, va a haber un tremendo y poderoso cambio. Le decía a esta señora que estaba aconsejando, le decía, a ver, vamos a detener un poquito los cambios que usted quiere ver en el alrededor suyo, y vamos a entrar primero a los cambios que usted va a tener, lógicamente, espiritualmente, al recibir a Cristo Jesús, que recibió al Señor. Ahora vienen los cambios mentales, emocionales y de decisiones. El resto, como dicen, va cayendo por su propio peso. La iglesia está tratando de resolver las circunstancias exterior sin entender. Sí, lo dicen. Yo sé que lo dicen. Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Se dice, pero siempre se está buscando físicamente cómo resolver el asunto, en lugar de empezar a permitir saber que entre mayor transformación en mi vida hay, en mi alma, se va arreglando lo demás. Porque es el poder de Dios, es el reino de Dios, es el amor de Dios, es la autoridad de Dios, es la gloria de Dios, es la unción de Dios que está brotando de nosotros. Es Dios, es el reino de Dios. El reino de Dios lo compone muchas personas con diferentes pensamientos. El reino de Dios lo compone muchas personas con diferentes pensamientos. Debemos de entender que somos muchos con diferentes pensamientos. Quiero tener el tiempo para explicar un poquito esto. En Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Si Pablo le llama en Efesios una familia. La iglesia es una familia. Capítulo 3, versos 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría, note algo, multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia del Señor. A los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, multiforme sabiduría. La multiforme sabiduría se manifiesta
en el cuerpo de Cristo. El cuerpo, dice 1 Corintios 12, no es simplemente un ojo, no es simplemente un oído, no es simplemente una boca. Dice que el cuerpo de Cristo son muchos miembros, más un cuerpo. Por tanto, debemos de ir entendiendo, para ir comprendiendo, porque la Biblia dice bien claro en Juan 3:3, donde dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino. El reino se puede ver. Y esto es tan importante incluso para una congregación. Porque muchas congregaciones, y hablando de la Iglesia Universal, tienen la idea de que son independientes. Otros los someten a la dependencia. Pero he dicho que no es ni independiente ni dependiente, es interdependientes. Para que pueda ir explicando un poquito esto. Dije un día que las que se conoce como ovejas, miembros de una iglesia, necesitan de un pastor que tiene una sabiduría de parte de Dios para enseñar, para aconsejar, para dirigir. Pero el pastor necesita de ovejas o miembros de esa congregación. ¿Para qué? Para velar, para oír, para entender lo que Dios está hablando. Por tanto, cada miembro de una congregación tiene una sabiduría o sabidurías manifestadas de Dios. Yo sé que es una sola sabiduría, pero estoy hablando de manifestación, porque aquí dice una multiforme sabiduría. Por tanto, el pastor, la iglesia espera la enseñanza, lo que Dios ha dado para enseñar a ese pastor. Pero el pastor, lógicamente, va a necesitar de que le escuchen, de que haya gente que esté interesada como ustedes en escuchar esta palabra, en caminar conforme a esta palabra. Confío en Dios que me haya explicado. Si no, lo veremos más adelante. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Jesús decía bien claro en la oración del capítulo 17, donde dice, Padre, yo oro para que ellos sean uno, para que el mundo vea esa gloria. Ok. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. En 1 Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. Dice de esta manera. Estamos hablando de que sí, tenemos al hermano que está a la par, tenemos al hermano de otra congregación. Piensan tal vez o piensan diferente en algunos puntos doctrinales, pero en la base plena, completa de la salvación y el nuevo nacimiento de la sangre de Cristo, el nuevo nacimiento, pensamos igual. Pues dice Efesios 4 que somos un solo cuerpo. Porque piense diferente no significa que no sea de la iglesia del Señor, que no sea del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es la iglesia. Veremos después eso. 1 Pedro capítulo 4 versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. Yo tengo mi don llamado pastorear, enseñar. Ministrelo a otros. Dios me ha dado algo para ministrar y bendecir a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia. Conforme al regalo que Dios me ha dado. Y hay una multiforme, puede ser
Ejemplo. Un ejemplo. En el reino de Dios, las autoridades, estamos hablando de autoridades. Es que quiero entrar ya en las 7 niveles de autoridad y todo eso. Pero, ejemplo, yo soy predicador. Tengo un don de predicar, el don de enseñar. Para mí se me hace fácil estudiar y enseñar. Pero creo, o no lo he desarrollado, o nunca lo desarrollé, pero el don del canto. Sí, yo me pongo a cantar y me dicen, pastor, mejor siga pastoreando. Hay otros que, gloria a Dios, tienen ese don también. Pero yo sé bien que hay cosas que yo no puedo hacer que otros hacen. Y esa persona tiene ese don. La iglesia está con la multiforme gracia de Dios, tiene ese don para edificar el cuerpo de Cristo. Eso sí lo dice la palabra. El don que yo tengo, que Dios me ha dado, por su gracia, no es para edificar el cuerpo de Cristo. Dice que es para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero si usted ve en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 12, verso 1 en adelante, habla acerca de los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Aunque, lógicamente, con las enseñanzas y videos puedo edificar a la gente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Sí, Dios va a tener sus piezas. Por eso yo no me ocupo tanto. Hay personas que me dicen que yo no creo en diezmar, no creo en ofrendar, no creo en pactar. Y tranquilo, pero sí Dios ha dado dones, ha dado personas, se han acercado personas a mí que son diezmadores, son ofrendadores, pactan. Y a través de esos dones que Dios ha puesto en la obra de Dios, que Dios ha puesto alrededor mío como para el ministerio, es que han permitido que este reino, que esta palabra del reino de Dios sea extendida, y así están muchas personas. Estamos en 6 provincias, nos están viendo en 6 provincias en Costa Rica. ¿Cómo lo hemos hecho? Sí, yo tengo ese don, pero gracias a Dios que Dios ha dado dones a personas en la cual han prosperado, han seguido prosperando, y por amor, no por imposición, sino por amor, por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro ministerio, han estado generosamente dando para extender el reino de Dios. ¿Qué haríamos si ellos no estuvieran? Dios ha tocado personas, unas han dicho, no quiero ofrendar, ni diezmar, ni pactar, y escuchan nuestros mensajes, no hay problema. No hay problema. Pero otros, entendiendo a lo que Dios los ha llamado, entendiendo que no son predicadores, no son pastores, ¿quién cree usted que ha financiado? Yo sé que viene de parte de Dios, y Dios ha puesto en el corazón de estas personas para que den y dan. Pero ¿quién cree usted que ha financiado que yo vaya a atender a una persona? Y voy a decirle algo bien fuerte, pues ya se me fue el tiempo y me voy a quedar aquí. Pero a esta persona, cuando estuve con ella, al final me dijo, pastor, entonces son varias sesiones que vamos a estar. Le digo, sí, queremos cambiar su manera de pensar, y que vea usted algunas cosas y ayudarle. Y me dijo, pastor, ¿cuánto me va a cobrar por sesión? Yo estoy certificado por un seminario, estoy certificado por una universidad, puedo cobrar. Yo le dije, no, mi hermana, yo no cobro por esto. Ahora, si desea dar una ofrenda, gloria a Dios. Si no, seguimos ayudándole como vamos a ayudarle.
Pero esto es por un entendimiento, un conocimiento. No, mira, Dios me llamó. Dios me llamó a esto. Por eso yo creo en el ministerio administrativo o ministerio financiero de Dios. Yo lo creo. En el reino de Dios existe. Dios llamó personas en la cual no todos diezman, no todos ofrendan, no todos pactan. Pero gloria a Dios que hay personas que han entendido que Dios los llamó a eso y han estado financiando este ministerio. 2 años tremendos que han pasado de pandemia, y gloria a Dios por todas estas personas, y agradezco a Dios. Sí, hay otras personas que están orando, tienen ese don. Hay otras personas que están ayunando, tienen ese don. Hay otras personas que están haciendo otras cosas, tienen ese don. Cada uno tiene ese don. 1 Corintios capítulo 12, verso 28, lo puede ver ahí. Amados hermanos, se me fue el tiempo, no pude entrar más en lo que es este verso, lo estaremos viendo el próximo jueves, pero quiero hablarles de que cuando tú diezmas, ofrendas y pactas, cuando tú estás orando por el ministerio y los hermanos y otras personas y por las necesidades que hay en el mundo, cuando usted está haciendo algo, quiero decirte algo, el reino de Dios, que es la autoridad, que es el gobierno, que es el dominio, está fluyendo de ti, te está dominando. Ahora que estoy hablando de finanzas, porque quiero decirte algo. Si algo está cerca del corazón del ser humano, es el dinero. A muchos les cuesta desprenderse. Y como nosotros tenemos la confianza y entendemos que lo que sembramos recogemos, eso es lo que estamos haciendo. No iba a terminar con esta parte de la multiforme gracia de Dios, pero quiero decirte algo, ese es un don que Dios te ha dado. Ese es el regalo que Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado ese regalo, puedo verlo en mi vida. Dios me dio un don de ministerio. ¿Qué sucede? Mire, hermano, yo no sé cómo Dios, o no sé cómo me llegan, sé que es Dios, pero me llega el conocimiento, la revelación, mentores en otros países donde yo aprendo también. Es algo extraordinario. Así va a suceder con todo aquel que tiene ese don de oración. Mira, hermano, va a fluir en un tiempo de oración. Así, los que están ofrendando, diezmando y pactando, va a venir una lluvia de bendiciones. Pastor, pero eso no lo tenemos todo. Todos los tenemos. Y todo lo pone en nuestro corazón Dios. Mas no todos lo hacen. Amados hermanos, quiero decirles que esa autoridad que Dios les ha dado, ese poder que Dios les ha dado, va a empezar a tomar control de tu alma, de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad y de tu cuerpo. Y las circunstancias irán siendo transformadas. Quiero decirte, este reino está en ti. Esta autoridad está dentro de ti. Ahora lo que tenemos que hacer es usarla. Amados hermanos, paz, gracia, que el conocimiento en Cristo Jesús día tras día y en el reino de Dios se vaya manifestando, siendo iluminado los ojos de sus entendimientos. Bendecidos.